Continuamos con la lectura del libro Las tres caras de la mente de Lynn de Beauport. Vamos en la segunda parte del cerebro límbico. Empezaremos hoy el capítulo 7 de Visita por el cerebro límbico, sus características. En realidad nuestras pasiones y nuestros deseos son creación del cerebro, tanto como el intelecto y la razón. Ellos nacen en un pequeño anfiteatro de tejido conocido como el sistema límbico, dentro de un conjunto de partes que corresponden aproximadamente a un quinto del área cerebral. El frío mundo de la realidad se transformó en una caldera de burbujeantes sentimientos humanos. Las fuerzas del miedo, de la alegría, del dolor y del deseo emergen de esta región más primitiva del cerebro desarrollada largo tiempo atrás, de Brain. Justo debajo de la neocorteza y exactamente detrás de la nariz se encuentra un exquisito sistema cerebral compuesto por 6 estructuras diferentes. El tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región septentrional y el hipocampo. Denominado el sistema límbico por Paul MacLean y sus precursores en la investigación del cerebro, también es conocido como el cerebro del sentir o el cerebro de las emociones humanas. Algunas veces se refieren a él como el cerebro mamífero, porque todos los mamíferos poseen una estructura similar. Mientras que toda la neocorteza se compone de células neuronales en forma de estructuras de axones y dendritas, y el sistema R está formado por 3 estructuras, el sistema límbico se compone de 6 estructuras celulares, teniendo cada una de sus características e identificándose por diferentes funciones. Solamente quiero identificar las características que me han parecido más importantes para identificar con ellas los procesos principales que nos pueden brindar acceso a este cerebro. He querido compartir ciertos puntos con el lector para que él pueda entender las relaciones entre las inteligencias y algunas características de la fisiología. No obstante, necesito hacer notar que mis investigaciones físicas y químicas más y más refinadas están teniendo lugar continuamente, lo que va brindando nuevos insights o nuevas realizaciones. Este capítulo no pretende ofrecer una recapitulación completa del trabajo que se está haciendo en el cerebro límbico, sino solo puntos selectos que me han impresionado y me han apoyado en la elaboración de las inteligencias emocionales. Comenzamos con las estructuras. El tálamo, el afecto. El tálamo, la estructura más grande del cerebro límbico, está localizado en el tope del tallo cerebral del sistema R o sistema básico. Según el diccionario médico Dorland, este es el centro retransmisor de impulsos sensoriales a la corteza cerebral. Se asocia con el cerebro de los mamíferos, tanto como con el cerebro básico se asocia con el reptil. En las investigaciones del cerebro, según MacLean, el tálamo se asocia con la transición de reptil a mamífero, con la comunicación madre-hijo y el cuidado materno. Nosotros sabemos que el mamífero se diferencia del reptil en su relación con la familia, mientras que la mayoría de estos ponen huevos y se alejan, los mamíferos se quedan cerca del recién nacido hasta que éste es capaz de sobrevivir por sí solo. Esta disposición de quedarse con
puede ser el inicio de lo que en la vida humana llamamos familia. Esta podría ser la interrogante humana más importante, no solo sobre el afecto familiar, sino sobre todo afecto. ¿Estoy dispuesto a dejarme afectar por ti? ¿Cuán profundamente? ¿En qué medida quieres tú dejarte afectar por mí? Y en momentos difíciles, ¿me alejo o me quedo quedándome contigo, estando cerca de ti, me permitiré dejarme afectar por ti? Dejarte afectar es la puerta de entrada a este sistema cerebral. La capacidad de ser afectado es la capacidad de sentir. El estar profundamente afectado nos lleva al querer, al desear y luego al rango completo de los sentimientos, desde la tristeza y la rabia hasta el éxtasis y el amor. En resumen, el dejarte afectar te puede llevar a todo el rango de sentimientos. Partiendo de esta primera y mayor estructura del cerebro límbico y de las características del afectarse, estoy proponiendo que hay un proceso de inteligencia afectiva que podemos aprender y enseñar a otros. Sin esta inteligencia no entramos en el sistema límbico. Con la inteligencia afectiva eres capaz de guiarte en relación con los demás y con el medio ambiente, dándote permiso continuamente de ser afectado, de sentir a tu modo, de recibir señales en tu rango emocional relacionadas con el peligro o la seguridad, la belleza o el contenido emocional de tu medio ambiente. A medida que recibes esta información emocional, aprendes a modular tus sentimientos y según sea apropiado o no, profundizas en un afecto mayor o te retiras. La región septal. La sexualidad. La región septal está asociada con la excitación sexual. Según relata MacLean, la sexualidad ocurre como un fenómeno mental porque primero se registra aquí en tu sistema del cerebro límbico. Podrías pensar que no eres sexual si no te enfrascas en un acto sexual. Podrías incluso impedirte estar consciente de la excitación sexual. Sin embargo, observando este cerebro emocional, puedes ver la proximidad de la región septal o sexual con el tálamo y la inextricable conexión entre sexualidad y afecto. Las vibraciones del tálamo no pueden ser aisladas de la región septal. Podrías cambiar tu enfoque o tu concentración hacia tus pensamientos u ocuparte en acciones, pero las conexiones vibracionales entre afecto y sexualidad son evidentes. Puede ser que este eslabón entre emoción y sexualidad haya producido el suficiente temor para haberte mantenido fuera del cerebro emocional, o al menos te puede haber inhibido lo suficiente para hacerte ignorar tu vida emocional. Sin embargo, la existencia de esta estructura dentro de nuestro sistema cerebral es una indicación de que no podemos fácilmente enterrar o prohibir la sexualidad sin también limitar o prohibir nuestra capacidad de sentir. Para hacer las cosas más complicadas, si tomamos esta decisión de limitar nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de ser sexuales, también tenemos que estar claros de las consecuencias de esta restricción. La prohibición o la contracción que afectan no solo los órganos sexuales, haciéndolos contraer, sino que también afecta todos los otros órganos de nuestro cuerpo. A través del sistema nervioso autónomo, la sexualidad está relacionada con todos los órganos de tu cuerpo, como se puede ver más adelante en el dibujo del sistema nervioso autónomo. ¿Hay una inteligencia sexual? La sexualidad es un término
una etiqueta que resume un fenómeno complejo de los dos cerebros más profundos, el cerebro límbico, que registra tu profunda atracción, y el cerebro básico envuelto en la acción rítmica de la cópula. Estas profundas vibraciones, que llamamos sexuales, ocurren dentro de tu cerebro y producen un estímulo suficientemente fuerte para atraerte a otros y aún más para liberar las células ocultas, dadoras de vida, del esperma y el óvulo. Tu cerebro límbico gobierna y domina este proceso. Podrías volverte inteligente y aprender a enfrentarte a la esencia de la vida misma. O por el contrario, ¿debería tu inteligencia permitir ser limitada por el cuidadoso análisis de tu medio ambiente, dejando tus procesos internos en la oscuridad, en la ignorancia o expuesto a las batallas morales que involucran más el choque de los egos que el claro proceso de consideración, cuidado, exactitud y matiz que hemos llegado a conocer como inteligencia? Existen procesos que puedan guiarte inteligentemente a través de las vibraciones dinámicas, dadoras y causantes de la vida. La existencia de la región septal dentro de tu cerebro indica que la sexualidad es capaz de influenciar las llamadas decisiones mentales puras, así como toda decisión y acto humano. La sexualidad ya no es algo que enseñamos a los niños y tratamos de regular como adultos. La sexualidad es parte de tu estructura mental. No es solo un acto biológico, sino un acto que desencadena una energía máxima que es capaz de dominar los tres cerebros. No se trata en este libro de elaborar una inteligencia sexual. No obstante, dado que las tres aperturas relacionadas con el cerebro límbico son los genitales, la boca y la nariz, quiero al menos aclarar que no es posible llegar a tener una inteligencia emocional sin ser inteligente con tu sexualidad. Los bulbos olfatorios, la respiración y la emoción. Los bulbos olfatorios están asociados con oler y respirar. Como podemos ver, también en el libro de McLean están conectados al sistema límbico a través del hipocampo. Somos atraídos y afectados por los olores, especialmente por los perfumes, un asado de res, sitios familiares o seres amados que emanan olores que influencian nuestras emociones. A pesar de que los olores te estimulan, te has acostumbrado más a juzgar tu medio ambiente y a ti mismo por medio de los ojos y los oídos. Los animales aún usan el olfato para guiarse, pero muchos humanos han perdido esta capacidad de rastrear su propia senda. Es esta pérdida de capacidad de nuestros bulbos olfatorios otro indicio de nuestros intentos de cerrar nuestras emociones. Tomamos la respiración como la función de la vida. La reconocemos como la primera y la última señal de la vida. Frecuentemente relegamos la respiración a un proceso automático, demostrando poco interés por aprender a respirar. Sin embargo, ahora sabemos que la respiración es uno de los aspectos que influyen sobre nuestras emociones. Puedes alterar cualquier emoción alterando tu respiración. Respirando puedes mediar en las vibraciones de tus emociones, en tu profundidad e intensidad. Los yogis han sabido cómo usar la concentración y la respiración para controlar no solo los estados emocionales, sino también la presión arterial y los latidos del corazón, dos indicios físicos de los estados emocionales. Los yogis quizás también han estado envueltos en la sexualidad, aunque llamándolo de otra manera. La proximidad cercana de los bulbos olfatorios a la región septal hace preguntarse si no sería más exacto describir el estado meditativo del éxtasis yogi como un estado sexual en una vibración en ondas finas de energía.
Así, la sexualidad no requeriría necesariamente a otra persona. Necesitaría solo de un profundo afecto, del estímulo sexual y la capacidad de modular las vibraciones envueltas en ella. Para vivir emocionalmente se requiere concientizar tu respiración, o sea, la capacidad de usar tus fosas nasales, tus pulmones y tu diafragma para orquestar las vibraciones envueltas en cualquier situación en la que te dejes afectar. La inteligencia respiratoria o tu apertura nasal pueden ser tan necesarias para la inteligencia afectiva como la inteligencia verbal o el saber articular son para la inteligencia racional. Sabemos que el esfuerzo mental para articular palabras acompaña y enriquece al pensador racional, igual que la articulación de numerosos acompaña al proceso matemático. Así pues, en la inteligencia afectiva está profundamente envuelta la respiración o las fallas en ella. El miedo, la tensión y la ansiedad te contraen e inhiben tu respiración. En emociones placenteras de amor y alegría, relajas y expandes tu respiración. Para resumir, la respiración es a la inteligencia afectiva como las palabras y los números son a las inteligencias racional y asociativa. Los artistas intensifican su capacidad visual y decimos que ellos han aumentado su inteligencia visual. Los músicos aumentan su capacidad auditiva y han aumentado su inteligencia auditiva. Si buscas ser emocionalmente inteligente, necesitarías desarrollar tu inteligencia respiratoria para así intensificar, variar, suavizar, amplificar y cambiar tus emociones. La amígdala, la agresión oral. La amígdala está asociada con la agresión oral, nos dice McLean. Los descubrimientos de que los loci, las localizaciones cerebrales, para masticar, tragar y lo semejante, están entremezclados con aquellos de la búsqueda, la lucha y la defensa propia. Indican que los mecanismos alimentarios se engranan íntimamente con aquellos requeridos para obtener alimento. La existencia de esta conexión entre la agresión y la boca tiene muchas implicaciones prácticas. Tal vez la más obvia es la conexión con el comer y la emoción. Muchos de nosotros preferimos comer nuestras emociones en vez de sentir nuestras emociones. Cuando estamos disgustados o frustrados y no nos sentimos seguros para expresar nuestro disgusto, o cuando nos sentimos incapaces de superar nuestra frustración, apelamos a satisfacer nuestra agresividad con la comida. Esto tranquiliza. Produce una sensación de bienestar o al menos un sentimiento de relajación y placer. Te sientes bien a través de comer, volviendo hacia atrás a tu primera reacción de vida. Al nacer, el bebé respira, llora y luego busca el alimento. La boca se estremece y expande mientras manifiesta su primera frustración. Luego se cierra en calma y satisfacción, permitiendo que el alimento entre y apacigüe. Este primer patrón de satisfacer la frustración utilizando la boca nos ayuda a sobrevivir. También podría ser el fundamento del patrón de utilizar la comida para satisfacer nuestras posteriores frustraciones emocionales. También la agresión se relaciona con el hablar. Todos hemos reprimido emociones difíciles que nos surgen en el trabajo o en eventos sociales, solo para encontrarnos explotando en furia en momentos inesperados, contra la familia, seres amados o contra aquellos más débiles que nosotros. Es un ejemplo obvio de agresión oral. También podría ser que el uso de la boca sea un patrón agresivo desde el comienzo del mamífero en nuestra historia.
La leona no va de compras al supermercado leyendo su lista y estudiando los precios para poder alimentar a sus cachorros. Ella se va agresivamente de cacería en busca de comida. Es importante observar la ubicación de la amígdala tan cerca del tálamo. Casi pareciera formar parte de este. Es fácil suponer que la agresividad era inherente al afecto. Si la madre leona no hubiera sentido afecto, se hubiera puesto agresiva para matar y dar comida a su bebé. Es difícil saber si este patrón del mamífero es lo que aún nos influencia cuando gritamos y nos atacamos unos a otros. Lo cierto es que somos verbalmente agresivos hoy en día y que la agresividad está relacionada con este cerebro. Creo que solo aprendiendo a sentir y manejar la emoción de frustración, en vez de analizarla y hablarla, puede ayudarnos a redirigir este patrón primordial. Nuestro hablar siempre es subjetivo. La objetividad sin prueba es una ilusión de la neocorteza. Expresamos emociones con nuestro lenguaje y a través de nuestra boca, que es la misma área asociada con la agresividad oral. Por lo tanto, el habla nunca puede ser considerado objetiva a menos que los datos hayan sido objetivamente verificados por un proceso científicamente aceptado. Nos gusta pensar de nosotros mismos que somos objetivos. No obstante, si deseas llegar a ser consciente emocionalmente, es crucial que recuerdes que la boca está ligada al cerebro emocional. Lo que dices nunca podrá ser objetivo a menos que reportes datos que más tarde puedan ser verificados. No tienes una boca que sea usada solo para el habla de la neocorteza. Todas tus palabras que tienen que pasar por tu boca se asocian con el cerebro límbico. Por lo tanto, las emociones afectan todo lo que decimos. Siempre hablamos subjetivamente o emocionalmente. No solo las palabras de nuestra conversación, sino también el tono, la vibración, llevan el verdadero mensaje emocional. La emoción está mezclada con el mensaje mental, algunas veces sutil y otras veces abiertamente agresivo. Es también importante darte cuenta que nunca ves objetivamente. Solo ves cuando los impulsos llegan a la región occipital de tu neocorteza. Antes de llegar, los impulsos tienen que pasar a través del lateral geniculante núcleus del tálamo en el sistema límbico, como se muestra en un dibujo y como está indicado en el libro Principles of Neural Science de Candle and Swartz. Así pues, tu visión es también emocional y subjetiva, y solo la verificación puede hacerla objetiva. ¿Cómo enfrentar esta conexión con las emociones? Cualquier proposición para la inteligencia oral tendría que tomar en cuenta la influencia de la amígdala en las emociones, así como los múltiples usos de la boca para nutrirse, expresar las emociones, agresivas como amorosas, y la función adicional de la expresión verbal, tan unida con nuestra corteza cerebral racional e imaginativa. Nuestra inteligencia oral puede ser crucial en desenmarañar esas conexiones entre el deseo de vivir y la necesidad de amenazar a otros. La boca puede ser tan crucial a la inteligencia emocional como los ojos y los oídos a la inteligencia espacial, visual y auditiva. El hipotálamo. Placer, dolor y química. Por muchos años el hipotálamo ha sido conocido como la región del cerebro anterior, que trata más con la regulación de los órganos internos.
En efecto, ha sido llamado el ganglio jefe del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo ha sido un blanco importante de las investigaciones que relacionan el cerebro con las actividades endocrinas. Robert Isaacson. Los núcleos hipotalámicos sirven para activar, controlar e integrar los mecanismos autónomos periféricos, las actividades endocrinas y muchas funciones somáticas. Esto es según el diccionario médico Dorland. El hipotálamo o núcleos hipotalámicos es conocido popularmente como el centro del placer y del dolor del cerebro límbico. Los sentimientos comprenden todo el recorrido de estos en un momento. Puedes estar deprimido y al instante feliz o rabioso. Los sentimientos son estados de ánimo y se extienden sobre un rango vibracional muy amplio, incluyendo los extremos de dolor o placer. Continuamente se descubren en este cerebro los químicos naturales relacionados con el placer y el dolor, nos dice MacLean. Demasiado numerosos y complejos para enumerarlos. Lo que es evidente de estos químicos naturales, como las endorfinas y la serotonina, es que se extiende en un rango que va desde la quietud hasta la excitación. Este rango energético de la quietud hasta la excitación es igual al que se encuentra en los químicos artificiales. Es la química la causa de la emoción o la emoción la que causa la química. ¿Cómo es la interrelación entre la química y la emoción? Los psiquiatras han comprobado que pueden cambiar el estado emocional de un paciente suministrándole fórmulas químicas. Las investigaciones continúan para determinar cuáles fórmulas pueden afectar los estados de ánimo. Estoy de acuerdo con toda investigación que dé resultados en este cerebro, pero personalmente estoy experimentando con la posición contraria, que las emociones pueden afectar la química, o sea, que el proceso de sentir puede darte acceso a tus químicos naturales. Podemos tener acceso a estos químicos naturales del cerebro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aceptando al cerebro límbico como un sistema de energía, se pueden revisar las emociones como estados vibracionales en vez de considerarlas como una descripción de realidades fijas. Como energía, las emociones son vibraciones existentes en el mismo rango energético, que va desde la quietud hasta la excitación. Por ejemplo, cuando estoy deprimido, tengo muy poca energía. Cuando estoy triste, tengo un poquito más. Cuando me enojo, tengo mucha más. La felicidad es otra vibración. La excitación es una energía aún más fuerte. Podríamos haber inventado el enojo para experimentar la excitación. Cualquier cosa es posible para sacarnos del fastidio o la continua entropía. Podríamos haber inventado la depresión para experimentar la quietud auténtica. Finalmente, una oportunidad para cortar con el mundo y todas sus exigentes vibraciones. Tenemos necesidad de ambos extremos. ¿Cuál emoción necesitas más? ¿Qué estado de ánimo te daría la mayor satisfacción en este momento? ¿La quietud o la excitación? El sentimiento es el desafío del cerebro límbico. Puede ser emocionalmente inteligente. ¿Qué significa usar consciente y hábilmente tus estados de ánimo para hacer frente a la vida? Las emociones contienen información al igual que un pensamiento, una imagen o una acción.
Puedes leer la información de tus sentimientos en vez de solo tolerarlos o escapar de ellos. La inteligencia de los estados de ánimo es el proceso propuesto para aprender a entrar en ellos, a aprender de ellos, expresarlos sin peligro y salir de ellos. Sin esta inteligencia de los estados de ánimo, tendríamos que continuar profundamente dependientes de las drogas artificiales para regular este cerebro. Las culturas siempre han creado drogas. Los psiquiatras están regulando conscientemente los estados extremos de este cerebro con ellas. Tanto la gente común como los altos estratos de nuestras sociedades están teniendo acceso a los estados de quietud y de excitación. Aprender a orquestar los estados de ánimo en vez de regularlos a través de la droga podría darle a cada uno una nueva libertad mental. El hipocampo, la memoria. Dos estructuras curvas que conforman el hipocampo rodean los otros órganos de este sistema límbico. MacLean encontró en sus investigaciones que el mal funcionamiento del hipocampo estaba relacionado con la falta de memoria. Y hace notar que ya otros investigadores desde hace mucho tiempo hablaban de la asociación del hipocampo con la memoria a largo plazo. En diferentes partes del cerebro se localizan distintos tipos de memoria. Todos hemos tenido experiencia con la memoria a largo plazo y con la memoria a corto plazo. La experiencia común, más obvia, es cuando estudiamos para los exámenes de la escuela. Recordamos lo aprendido el tiempo suficiente para aprobar el examen. Memoria a corto plazo. Pero solo seguimos recordando lo que realmente queremos aprender. Aún ahora, leyendo este libro, recordarás solo lo que quieres recordar. En el capítulo de las inteligencias espacial, visual y auditiva, describimos la posibilidad de acceder a los grandes momentos de placer que has vivido. Saber que están archivados en tu memoria puede añadir una nueva dimensión a tu vida. No obstante, las experiencias de dolor también están archivadas allí, en la memoria, a pesar de que muchos querríamos olvidarlas. Aún así, solo recuerdas ciertas experiencias dolorosas de tu niñez o de tus experiencias adultas traumáticas cuando un buen terapeuta te convence de que quizás quieres recordar lo que pasó en el pasado para darle sentido al presente. El querer es la llave de acceso a tu memoria. El saber que tus experiencias están archivadas y disponibles si quieres tener acceso a ellas puede darte una nueva libertad, tanto para experimentarlas como para expresarlas. Tú no necesitas expresarlas mientras están sucediendo. No necesitas tener temor de perderlas si las reprimes. Siempre tienes una nueva oportunidad para vivir emocionalmente si te das el tiempo para entrar otra vez en los eventos pasados. Al saber que la situación estará allí esperándote, no necesitas escoger más entre ser una bomba de tiempo explosiva o un ser humano reprimido. Puedes utilizar tus memorias como textos internos, como bibliotecas, esperando ser utilizadas. En el momento en que escojas, puedes revivenciar la situación, sentir las emociones y descubrir nueva información. Cuando experimentas una situación por primera vez, puede ser que no puedas sentirla plenamente. Tratamos de pensar, de reaccionar, algunas veces imaginar, pero generalmente solo lo manejamos lo mejor posible. Cuando algunas decisiones tempranas de la niñez y de los primeros amores nos hieren, es apropiado buscar de nuevo e interferir con las conclusiones tempranas,
cambiarlas, ya que ahora están proyectando daño a la vida presente. Esto está asociado con la inteligencia de los patrones que se estudiará más adelante. En conclusión, tu memoria a largo plazo te garantiza la posibilidad de mirar de nuevo y revivir tu vida para eventualmente desarrollar la calidad de vida que realmente deseas. El sistema nervioso autónomo. Puede haber un descubrimiento más importante que saber que los químicos naturales del cerebro y la memoria a largo plazo están localizadas dentro de tu cerebro emocional. Pues sí, saber que este cerebro emocional gobierna todos los órganos de tu cuerpo. Este sistema nervioso autónomo también es llamado sistema nervioso involuntario, porque no gobiernas tus órganos voluntariamente. Si puedes, con tu voluntad, pensar o decidir en tu neocorteza, que vas a abrir tu puño y los músculos de la mano reaccionan. No sucede lo mismo con tu colon o tu corazón. Tus órganos internos no están dirigidos por la voluntad de tu decisión mental, sino involuntariamente por tu sistema autónomo o involuntario. Tus estados de ánimo, tus emociones, tus sentimientos o como quieras llamar la dinámica que tiene lugar en el cerebro límbico, es lo que regula la condición de expansión y relajamiento o la condición de contracción, restricción de todos los órganos. Tu estado de ánimo y no tu pensamiento es el que hace reaccionar tu corazón y tu colon. Mucha gente hoy en día sufre ataques al corazón y úlceras, por no decir todas las enfermedades que se relacionan con los otros órganos. No obstante, seguimos hablando de mujeres inestables o de hombres débiles. Nos burlamos de los que abrazan demasiado, lloran mucho o son muy emocionales. No nos quejamos de los que piensan demasiado. ¿Será que conocemos la importancia del pensamiento? Pero hasta ahora no reconocemos la importancia de las emociones. Sabemos que las emociones son fastidiosas. Explotan, interrumpiendo conversaciones racionales, dañando noches placenteras, nos hacen avergonzar en fiestas y en reuniones con los amigos. Ellas hacen a nuestros hijos inmanejables. Podría haber otras razones más significativas para justificar la existencia de la emoción. Los médicos han tenido durante muchos años el conocimiento de que este cerebro límbico, que ellos llamaron cerebro medio, gobernaba las emociones. Algunas veces incluso se referían a él como el cerebro visceral, indicando su relación con nuestros órganos viscerales. Muy a menudo experimentamos contracción en los intestinos, en el plexo solar o inclusive en el área del corazón. Yo creo que desgraciadamente hemos llegado a referirnos a estas contracciones como tensión o estrés en vez de emociones. Hemos armado una campaña de carácter médico contra el estrés, como si estuviéramos luchando contra un nuevo adversario. Sin embargo, es un enemigo antiguo que llaman las emociones. ¿Cuándo vamos a tomar a las emociones en serio para tratar de lograr su amistad y sobre todo su utilidad? Eso que gobierna todos los órganos de nuestro cuerpo merece ser mejor tratado. Las emociones son las vibraciones del cerebro límbico, así como el pensamiento y la imaginación son las vibraciones de la neocorteza. Los estados de ánimo son a la salud como el pensamiento es a la planificación, necesarios. Si este cerebro hubiera sido llamado el cerebro de la salud en vez del cerebro emocional, esto hubiera ayudado a romper las barreras de resistencia a las emociones.
Conclusión. Este capítulo presenta una descripción breve de algunas de las características asociadas con cada una de las 6 áreas del cerebro límbico. El tálamo está asociado con el afecto. La región septal está asociada con la sexualidad. La amígdala está relacionada con la agresividad oral. El núcleo hipotalámico está relacionado con el placer y con el dolor. El hipocampo se relaciona con la memoria a largo plazo. Y finalmente, el sistema límbico como una totalidad, con sus químicos naturales y sus conexiones con tu sistema nervioso autónomo, que gobierna todos los órganos de tu cuerpo. Tú puedes abrirte ahora a estudiar tus emociones sabiendo que son las vibraciones de tu cerebro. Vivirás toda la vida con este cerebro emocional y puedes prepararte para educarlo con tanto interés como le has dedicado al desarrollo de tu cerebro de pensar.